10 y 12. Salmos capítulo 66, versículo 10 al 12. Y como reflexión al mensaje el día de hoy, le puse por título Enfrentando las pruebas. Y qué difícil es pasar por pruebas, pero con Cristo somos más que vencedores. Y dice Salmos capítulo 66, versículo 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en gloria, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos a ti toda la honra, toda la gloria, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, nos has sostenido y lo seguirás haciendo, Dios, porque confiamos en ti, dependemos de ti, Dios, y sabemos que tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro consuelo en medio de toda tempestad. Bendice a tu iglesia, Espíritu Santo, bendice a tus hijos. Ministra los corazones, Dios, transforma los pensamientos, restaura, Señor, el alma cansada, levanta al débil, Señor, y da aliento, Señor, al que siente desfallecer. Rogamos por tu presencia y tu ayuda, Señor, en nosotros. Dependo de ti, Señor, mi vida depende de tu palabra, de tu presencia, y que cada palabra que salga de mi boca, Dios, pueda ser de edificación. Te damos a ti la honra, la gloria, porque tu palabra, Dios, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y si tomamos este versículo donde habla que pasaron por el fuego, pasaron por el agua, les hicieron cargar pesadas cargas, pasaron una situación y un camino difícil. El contexto es que se refiere al pueblo de Israel cuando es liberado de Egipto y pasan por 40 años en un desierto. Pero en todo ese proceso, en todo ese camino, Dios estuvo cuidando de ellos. Les dio maná del cielo, fluyó agua de una roca, pero esa roca, dice la palabra de Dios, que era Cristo. Y si Cristo está en medio de los procesos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, sabemos que Dios siempre está con nosotros. Y lo seguirá estando, nos seguirá ayudando, porque Él es nuestra fuerza y gracias a Él, iglesia, hemos llegado el día de hoy a su casa y hemos llegado a este tiempo y sin duda alguna podemos vivir seguros, vivir confiados, que Él estará con nosotros lo que resta de este 2025, porque su palabra lo dice: confíen, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y todos en algún momento en nuestra familia ha pasado por circunstancias difíciles. Posiblemente en nuestros hogares ha habido enfermedad, ha habido situaciones difíciles, posiblemente ha habido adicciones, posiblemente ha habido separación de algún familiar o la partida de un ser querido en nuestro hogar. Y sí nos afecta, sí nos dolemos, sí nos angustiamos, sí nos quebramos, porque somos humanos y no estamos exentos al dolor, no estamos exentos a la angustia. Y en la Biblia encontramos variedad de historias, testimonios de hombres, de mujeres, donde vieron el poder de Dios obrar en medio de las pruebas. Existe una viuda, la viuda de Sarepta. Dice la palabra de Dios que a ella solo le quedaba un poco de aceite y un puñado de harina. Después de eso dice que ellos se iban a dejar morir. No tenían provisiones. Hay una mujer que tenía por muchos años la enfermedad en su cuerpo del flujo de sangre. Toda su vida se había pasado visitando médicos, asistiendo a los doctores, y sus ahorros se habían agotado.
pero se encontró con Jesús y Cristo fue la respuesta a su necesidad. Jesús fue el que sanó todo su dolor. También habían ciegos, habían mudos, habían sordos, existían paralíticos y habían cristianos que eran perseguidos por hablar y testificar del amor de Jesús. Por eso en esta mañana traigo a reflexión y únicamente mencionaré 3 puntos de cómo nosotros como iglesia, como familia o como cristianos podemos nosotros enfrentar las dificultades de la vida a través de la palabra de Dios. Y número 1, quiero mencionar los antecedentes que encontramos en la Biblia. Y la prueba es una acción y un efecto de probar o demostrar algún resultado. Es decir, a los estudiantes de la escuela llega el profesor, les hace una evaluación, les hace un examen y ahí se prueba el conocimiento del que está estudiando. Es una evaluación para ver si aprueba o no pasa la materia. Aunque ahorita ya el mecanismo, la dinámica que se manejan es diferente, pero en realidad es demostrar algo por lo cual nosotros nos hemos formado o nos estamos formando. En el idioma del Antiguo Testamento, probar describe el proceso por el que se funde el oro o la plata. Es decir, si usted trae algo de oro o algo de plata, ha pasado por un proceso por el cual se ha afinado a detalle hasta que llega a la perfección, como su diseñador lo ha plasmado en una hoja. Si usted pone atención y se da cuenta de los detalles más mínimos y pequeños, a veces son perfectos. Y miramos, observamos y decimos, ¿cómo pueden llegar a formar un pequeño diamante tan pequeño, pero a la vez tan perfecto? Y la palabra de Dios, el pasaje que tomé hoy como referencia, describe este proceso aplicado a nosotros como seres humanos. Hay 2 áreas en que nosotros somos probados y es en nuestra mente y en nuestro corazón. En Salmo capítulo 7, versículo 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. En Salmos capítulo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo. Y no es que nosotros seamos justos, porque somos imperfectos, hacemos injusticia, no cumplimos la palabra de Dios tal cual nos lo manda el Dios justo que se ha demostrado a nosotros a través de la cruz del Calvario. Más bien nos declara justos por medio del sacrificio de Jesucristo, una vez hecho realidad en nuestros corazones. Y en medio de las pruebas encontramos un fruto que se llama paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? ¿Cuántos nos desesperamos muy rápido? Y que si las cosas no salen como nosotros lo hemos planeado, como lo hemos organizado, tal cual lo plasmamos en una hoja, nos desesperamos. Y comenzamos a ver las ventanas donde no cuidamos los pequeños detalles, pero la palabra de Dios nos dice que a través del proceso encontramos un fruto que se llama paciencia. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y somos impacientes, hermanos, yo soy impaciente. Más cuando no llego puntual en algún lugar, porque para mí la puntualidad es algo que para mí es indispensable. Y si voy tarde me impaciento fácilmente. Pero voy a la palabra de Dios y dice que debemos de ser pacientes. Hay cosas que no están en nuestro control. Hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Hay adversidades que llegan a nuestro hogar donde nosotros no sabemos cómo surgió, no sabemos de dónde, no lo esperábamos. Pero al final nosotros podemos recurrir a la presencia de Dios y decir, Dios, yo no esperaba estos resultados médicos, pero te pido por favor que me des paciencia, que me ayudas a confiar en ti, que me ayudas a depender de ti. Porque después de haber pasado la prueba viene una recompensa y es la corona de la vida. Es decir,
que mientras nosotros estemos en este planeta terrenal, pasaremos por dificultades hasta que lleguemos con nuestro Señor Jesucristo y ahí recibiremos una recompensa eterna que será incorruptible. En Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes le aman. ¿Cuántos amamos a Dios y decimos: Dios, no importa la dificultad que yo pueda pasar en este tiempo, yo puedo estar confiado, seguro y rendido a tu voluntad, a tu presencia, porque yo sé que me espera una vida eterna? De una vida donde será de gozo, de alegría, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá enfermedad, donde no habrá angustia. Y eso es la esperanza que nosotros tenemos hoy en día. Y la actitud que nosotros tomamos en medio de esas pruebas la encontramos en Santiago 1:3, como lo había mencionado. La prueba de vuestra fe produce paciencia, y en ella, hermanos, se trabaja nuestro carácter. En medio de la prueba aprendemos a ser responsables. Empezamos a tomar una personalidad de siervo. En medio de la prueba se forma nuestra fe. Pues posiblemente si cuestionamos y preguntamos a Dios y queremos entender las razones del por qué los procesos, del por qué el dolor, del por qué la enfermedad, de por qué la escasez, por qué llegan las dificultades, y a veces no entendemos por qué esos problemas de salud llegan a nuestra vida muchas veces cuando tratamos de alimentarnos bien, tratamos de cuidarnos, tratamos de tener actividad física y de pronto salió con la glucosa alta. Y de pronto hay enfermedades que no se ven a simple vista. Y comenzamos a preguntarle a Dios por qué. Pero yo quiero compartirle algo que Dios puso en mi corazón en un momento. Cuando yo trataba de entender a Dios, cuando yo trataba de entender los procesos, el Señor habló a mi corazón y dijo: no trates de entender, no se trata de que entiendas, se trata de que obedezcas. Y es difícil a veces someter nuestra voluntad a Dios cuando queremos hacer lo nuestro. Es difícil decirle a Dios: Señor, yo te obedezco, cuando no estamos dispuestos a sujetarnos a nuestros padres, cuando no estamos dispuestos a obedecer o a tomar la corrección de nuestros adultos, de nuestros líderes, de nuestros pastores. Es difícil, porque somos humanos y a veces queremos nosotros tener la razón, pero no se trata de nosotros tener la razón, se trata de obedecer a lo que Dios manda que nosotros hagamos. Y aunque no es fácil, a través del tiempo, a través de los días, podemos ver la voluntad de Dios. Y a principios de año, el Señor volvió a recordarme las mismas palabras y dijo: no te desesperes, yo tengo el control de todo. Y cuando Dios habla a mi corazón a través de la palabra, a través de la oración: no te desesperes, no trates de entender, obedeces, hermanos. No era que yo estaba en la playa disfrutando de unas vacaciones, no era que estamos felices gozándonos en algún lugar, no. Yo estaba incapacitada en mi casa, dependiendo de Dios, pasando procesos difíciles. Pero en medio de todo el Señor se presenta, se revela y comienza a platicar y a hablar al corazón. Sigue creyendo, sigue confiando. Y posiblemente los problemas, las situaciones, las dificultades que pasamos son diversas, son distintas. Los problemas o las dificultades que tiene nuestro pastor no es el mismo que usted tiene. Su angustia, su dolor, su tristeza no es lo mismo que usted tiene. Pero sí tenemos algo en común. Tenemos a Dios que intercede por nosotros. Tenemos a Cristo que consuela nuestros corazones. Tenemos al Espíritu Santo que nos alienta y nos levanta cuando nuestras fuerzas ya no pueden. Y podemos ver a nuestro pastor en esa condición y a mí me duele. Sé que a él le duele más.
Y a Dios también le duele más porque es su siervo. Pero ¿qué hacemos en medio de las dificultades? No debemos de rendirnos. No importa la noticia, no importa el diagnóstico, no importa lo que nos pueda decir la sociedad. La Biblia nos dice a nosotros, confíen en Dios, confíen en sus promesas, confíen en su palabra. Dios tiene el control de todo. Dios tiene dominio sobre el problema de su hogar, sobre los problemas que usted tiene en su escuela, sobre las dificultades que hay en su casa. Dios tiene el control. Número 2, la prueba tiene propósitos. ¿Alguna vez usted ha encontrado propósitos en medio del dolor? ¿Alguna vez usted ha encontrado propósito en la angustia? ¿Alguna vez cuando le han dado alguna noticia usted se ha gozado? ¿Ha cantado alabanzas en el dolor, en la tristeza, en la angustia? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero aunque estemos en medio de ese dolor, podemos rendir nuestro corazón a Dios, porque las pruebas revelan lo que hay en el corazón de nosotros. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 6 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. El Señor permite las circunstancias difíciles, hermanos, para saber qué hay en nuestro corazón, para saber en quién estamos confiando, porque guardar los mandamientos de Dios es ponerlo en práctica. Alguien le preguntó a Jesús una vez de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, hermanos, que el único que conoce lo que hay dentro de nuestro corazón es el Señor. Nosotros podemos engañar a todos, incluso hasta nosotros mismos, autoengañarnos, pero al único que no le engañamos es al Espíritu Santo. Y si el Señor permitió que el pueblo de Israel viviera afligido, porque Dios quería saber cuál iba a ser la actitud del pueblo de Israel los 40 años en ese desierto. Pero el pueblo de Israel no pasó esa prueba. Desobedeció y deshonró a Dios. También las pruebas nos enseñan a depender de Dios, a confiar en Él. Deuteronomio capítulo 8 versículo 16 dice: en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que si dependemos de Él, si confiamos en Él, si aprendemos a someter nuestra voluntad al señorío de Él, dice que Él nos sacará a tierra de abundancia, a tierra de bendición. Es decir, si en medio de la prueba nosotros somos firmes y resistimos la tormenta, resistimos la tempestad, el Señor recompensará su fe, su paciencia, recompensará y honrará a los que le honran, dice la palabra de Dios. A pesar de que el pueblo había desobedecido y no había guardado los mandamientos de Dios, Él les proveyó alimento. El Señor no se olvida de nosotros, aunque nosotros nos olvidamos de Él. Si nosotros nos alejamos, Él sigue siendo Dios. Si nosotros somos infieles, dice su palabra que Él permanece fiel. David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a ese mismo Dios tenemos nosotros. Él es nuestro pastor, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos viste, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la fuerza. De Él provienen todas las cosas. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Su fe estaba radicada en Cristo. Y hasta el último instante, iglesia, nosotros aprendamos a depender de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. No dependamos de nuestros líderes, no dependamos de nuestros pastores, que nuestra dependencia sea del poder de Dios. También Dios permite las pruebas para ver cuánto le amamos a Él. ¿Cuánto le amamos a Dios? ¿Estamos enamorados de Dios? Es nuestro amor, es nuestra pasión, o sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en quién pensamos, en quién meditamos. Guardamos la palabra, vivimos la palabra, porque amar a Dios no solamente es tener el conocimiento de la palabra, no es dominar la Biblia de página a página, no. Amar a Dios es vivir bajo su voluntad. El segundo mandamiento que Jesús le dijo a este joven, dijo: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se ama usted, hermano? ¿Se ama usted tal cual es? Con sus defectos, con sus actitudes, con sus debilidades. ¿Se ama? Dicen que las mujeres sufrimos más de complejos. Dicen que estoy gorda, que estoy flaca, que estoy chaparra, que estoy alta y que estoy china, que estoy lacia, y es un sinfín de cosas que muchas veces lo ven como defectos. Y tenemos que aprender a ver los potenciales, las fuerzas, las áreas fuertes que nosotros tenemos, porque este cuerpo, hermanos, se va a acabar. Polvo somos y al polvo volveremos. Es decir, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin duda alguna Dios sabe a quién amamos. Dios sabe si le amamos a Él o amamos las bendiciones que recibimos de Él. Porque hay una diferencia entre recibir la bendición de Dios a amar al Dios que nos da la bendición. Y a veces confundimos esa parte. Y como Dios conoce y sabe si le amamos, dice en su palabra: el que no ama a su prójimo, el amor de Dios no está en él. Amamos a todos, nos aceptamos todos. ¿Nos damos palabras de ánimo, palabras de aliento, o qué hablamos de nuestro prójimo? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 dice: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, sus leyes, estatutos que yo te encargo hoy. Amar a Dios no solo es estar activo en la iglesia. Amar a Dios no es vivir a medias o vivir medio cercas de Dios. Amar a Dios es rendir nuestra vida en su totalidad, confiando en la voluntad que Él tiene para nosotros. Es decir, si Dios a mí me pide que yo deje mi trabajo y aprenda a confiar en Dios, yo tengo que obedecer y saber y decir: Dios, tú eres mi proveedor. Si a mí Dios pone en mi corazón y dice: hoy te vas mañana a algún lugar en otra ciudad a predicar el evangelio de Cristo, es decir, yo tengo que obedecer, moverme a ese lugar y decir: Dios, tú me llamaste, tú me respaldas. Eso es amar a Dios sin límites, sin reservas, sin condiciones. No es decir hoy sí, mañana no. Amar a Dios es tomar la decisión y decir: te sirvo sin importar las dificultades. Ya que la prosperidad sin el trato de Dios produce olvido y orgullo. Deuteronomio 8:16: no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios. En lo mucho o en lo poco que llevo en el evangelio me ha tocado ver de todo. De los que cantan como ángeles
y dependen del talento, pero se olvidan que ese talento y ese don lo ha dado Dios para la obra de Él. Tanto como los evangelistas, predicadores o los que puedan tener renombres, se han olvidado de Dios por el fruto que les da el ministerio. Y nosotros como iglesia debemos de tener bien claro en nuestra mente que nosotros dependemos de Él y no nos volvamos orgullosos para que no nos olvidamos de Él. El ministerio, hermanos, no es competencia dentro de nosotros mismos. El ministerio no es competencia dentro de la congregación. El ministerio se basa en amor y compasión. Jesús nos dejó esa enseñanza. Jesús nos demostró su amor y la compasión hacia nosotros, entregando su vida en la cruz del Calvario. Número 3. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cómo debemos enfrentarla? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿Nos alegramos en la prueba? No siempre. Renegamos, pataleamos, lloramos, vamos con el amigo y nos quejamos: ¿por qué a mí? Y tratamos de buscar respuestas. Pero sigue diciendo este versículo: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, las pruebas a veces son necesarias. Y si son necesarias, en este versículo nos da a entender que las pruebas es por un tiempo. Mientras vivamos en esta tierra, mientras estemos por este camino terrenal, el enemigo se opone al plan que Dios ha diseñado para usted y para su familia, para sus hijos, para sus futuras generaciones. Pero confiemos que si es necesario, dice la palabra de Dios, es por un poco de tiempo. Las dificultades llegan. A veces somos nosotros, a veces un familiar, pero si es necesario, ahí nosotros nos daremos cuenta en quién estamos confiando. ¿En quién está confiando? ¿En quién usted ha puesto su fe, su esperanza? Posiblemente, si es de enfermedad, confiamos más en los doctores, en el tratamiento que le pueda dar, en lo que le puede controlar el dolor y buscar los medios para que nuestro cuerpo se sienta más a gusto. Y después de venir de una cita médica con el diagnóstico que le ha dado, vamos a Dios y le decimos: Señor, me detectaron esto, me detectaron cáncer, me dijeron que estoy en depresión, me dijeron que tengo anorexia, me dijeron que tengo esto, pero es nuestro último recurso antes de decir: Dios, vengo a tu presencia, voy con el médico, pero yo sé que saldré vencedor de ahí. Se nos olvida muchas veces de quién tenemos con nosotros. Las pruebas que enfrentamos también producen en nosotros fe y valentía. Primera de Pedro 1:6, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, vale la pena pasar por ese proceso, vale la pena sentir el dolor, vale la pena ser tentados por esas dificultades, porque al final del día dice la palabra de Dios que el fin es la salvación de nuestras almas. Las pruebas sí producen aflicción, producen angustia, tristeza, y es el primer efecto que nosotros sentimos en las dificultades. Pero debemos de vivir confiados, ya que cuando llegan esos procesos difíciles nos acercamos a Dios y Él dice en su palabra que Él también se acerca a nosotros. Tenga la seguridad, hermanos, que su vida es transformada en medio de las dificultades. Sus oraciones son contestadas, sus fuerzas son renovadas, sus heridas son sanadas y su necesidad es suplida por Dios. Pues Dios es Dios de todos los tiempos,
de todas las temporadas. Es Dios en la abundancia y también es Dios en la escasez. Dios sabe que es necesario. Por medio de la prueba nuestra fe es fortalecida. El nombre de Cristo es glorificado y muchos ven las maravillas de Dios a través del testimonio de usted, a través del testimonio de su familia, a través del testimonio de la iglesia. Así que no se desespere. Dice la palabra de Dios, así que hermanos amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Hermanos, no nos sorprendamos porque Dios tiene control de todo. La Biblia misma lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás problemas, en el mundo habrá enfermedades, en el mundo habrá dolor, pero confíen, yo he vencido por ustedes. Y la Biblia dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Angustia, tribulación, hambre, escasez. Ninguna cosa, dice que ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que lo que usted está viviendo el día de hoy no está fuera del plan de Dios, está en el control de Dios. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿o alguien aquí sí? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero Dios sabe por qué permite las situaciones que nos quiebran muchas veces. Porque Él sabe hasta dónde somos capaces. La Biblia dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que cuando somos débiles, el poder de Cristo se manifiesta en nosotros y somos más que vencedores porque no dependemos de nosotros, pues dice la palabra de Dios, no es con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque ahí es donde Cristo se glorifica, en medio de las dificultades. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Es decir, hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor de lo que pueda venir, porque dice su palabra que Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él nos levanta y Él es el que hace justicia por nosotros. Aprendamos a confiar en Él, en cada detalle. Dios siempre está presente. Isaías 43 dice, 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pases por los ríos, no te anegarán, es decir, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, hermanos, si somos pasados por procesos como si fuéramos oro o plata, el Señor va a estar con nosotros en medio de esa angustia. En medio del fuego, Él va a estar con nosotros. En cada detalle, Él siempre está presente. Usted no va solo. Usted no pelea sus luchas solo. El que lo llamó, el que lo escogió, el que lo salvó, Él le sostendrá. Él le seguirá ayudando y Él seguirá alentando su cuerpo, su familia, su ministerio, su iglesia, sus hijos. No importa cuál sea el problema, no importa qué tan grande o qué tan pequeño, tenemos un Dios que venció la muerte y resucitó al tercer día, dándonos la victoria en medio de cualquier dificultad. Ya para concluir, y me gustaría que los músicos fueran pasando. Si los hombres, es decir, si nosotros como hijos de Dios, probamos ser fieles en las situaciones difíciles, también seremos dignos de confianza en las situaciones gozosas. Es decir, si usted permanece fiel en medio de la dificultad, usted verá la fidelidad de Dios una vez pasada la prueba. Recuerde siempre que no es el primero que pasará por dolor, ni tampoco será el último, porque así como nosotros, hay cientos de hermanos cristianos que son perseguidos hasta la muerte por causa del Evangelio de Cristo.
Dios a veces permite que pasemos por esas dificultades. Dios a veces permite que pasemos por medio de la oscuridad para enseñarnos que Él es la luz de nuestra vida. Dios a veces permite que todo se vea nublado, porque al final del día veremos el arco iris de esperanza, veremos la respuesta. Cuando usted esté en el horno de fuego, confíe que Dios estará ahí, así como estuvo con Daniel y sus amigos. Cuando esté enfrente del león que quiera destruir su familia, cuando el enemigo se presenta como adicción, como depresión, como ansiedad, como problemas en el hogar, en la familia, recuerde siempre que Dios hace vegano a los leones. ¿Recuerda usted esa historia en el libro de Daniel? En el foso de los leones. El Señor tapa boca de leones. El Señor hace todo por sus hijos. Cuando pase por el desierto, recuerde que Dios es agua viva en medio del desierto, y que de la roca donde nosotros no esperamos fluye bendición del cielo. Si lo único que tiene en su casa es un puñado de harina, es un poco de aceite, con la ayuda de Dios se verá multiplicado, porque la mano de Dios hace que todo sea multiplicado. No importa qué tan grande sea el gigante frente a usted, nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. No vamos con nuestras fuerzas, vamos en el nombre del Dios Todopoderoso, y somos más que vencedores en medio de toda dificultad. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si Dios está peleando su batalla, si Dios está peleando su lucha, si Dios va delante de usted, no se preocupe, confíe en el Señor. Si Dios le ha hablado a su corazón y le ha dicho: sé paciente, espera, Dios tiene sus tiempos. Conozco un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Conozco a ese Dios que se duele cuando sus hijos son quebrados. Conozco a ese Dios que está frente a las familias rotas cuando los problemas entran a los hogares y se sienten solos. Conozco a ese Dios verdadero que no falla y que se hace presente cuando lo buscamos con todo nuestro corazón y atiende nuestras necesidades. Conozco a ese Dios que renueva nuestras fuerzas, que sana nuestras dolencias, que restaura nuestros corazones y une a las familias. Conozco a ese Dios que hace milagros, porque soy un milagro frente a ustedes. Y no predicara del poder de Dios si yo no lo hubiera visto manifestado, no solamente en mi cuerpo, sino a través de mi familia y de muchos cristianos. Conozco a ese Dios que levanta paralíticos, que a los mudos hace hablar y que a los ciegos hace oír. El Dios que le comparto y el Dios que le predico está vivo y está en medio de nosotros. Y sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Y está el día de hoy aquí para suplir la necesidad de usted. Está el día de hoy aquí para ayudarle a usted en medio de sus dificultades. Se encuentra el día de hoy para renovar sus fuerzas, para romper ataduras, para quitar soledad, para quitar escasez, para quitar ansiedad. Porque hay hermanos dentro de la congregación que no han tenido ánimos ni siquiera para hacer sus actividades de sus hogares. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Porque hemos visto el problema más grande que nuestro Dios mismo. Porque hay personas dentro de la congregación que ven más su dolor que al Dios que le puede ayudar. Porque se han sentido débiles, se han sentido fracasados, se han sentido rotos, se han sentido cansados, pero que creen, el Señor hoy está en medio de nosotros para decir: yo manifiesto mi poder en tu debilidad. Porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Porque no se trata de nosotros, hermanos, se trata del poder de Dios obrando en nosotros. Y le voy a pedir que se ponga de pie.
Y si Dios ha estado ministrando su corazón, si Dios ha estado hablando a su corazón, si usted sabe que hay un área difícil donde Dios lo ha estado probando, hoy es el día que usted le pueda decir: Dios, yo necesito de tus fuerzas, yo necesito de tu aliento, yo necesito de tu ánimo, yo necesito de tu motivación, porque me siento solo, me siento sola, me siento abandonado, me siento desesperado, porque ya no sé a quién más ir, ya no sé a quién recurrir. Hermanos, el día de hoy el Señor nos ha reunido para decirle que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestra esperanza. Yo desconozco cuál es el dolor y la angustia de su corazón, pero puedo decirle que el Señor se pone en su lugar y entiende cuál es la dificultad de usted, entiende cuál es su angustia. Él conoce lo que usted no le habla a nadie. Él conoce por qué usted despierta en las madrugadas, no puede concebir el sueño. Él conoce la aflicción de su corazón y conoce sus más íntimos pensamientos. Hay preguntas que le ha hecho a Dios y parece no tener respuesta, pero el Señor tiene el control de todas las cosas y dice su palabra: habrá una cosa difícil para mí, habrá algo imposible para Dios. Para Él no hay nada imposible, para Él todas las cosas son posibles. No hay nada difícil, para Él no hay nada difícil. Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para libertar, Él tiene poder para hacer milagros. No importa qué tan grande sea el problema, no importa qué enfermedad, el Señor tiene poder para romper cadenas. Bendecimos tu nombre, Dios. Exaltamos tu nombre, Jesús. Tu palabra, Dios, ha sido expuesta. Tu palabra, Dios, ha sido hablada. Espíritu Santo, haz la obra. Haz la obra, Dios, en los corazones. Haz la obra, Dios, en las vidas. Es tu iglesia, Dios, y tú los amas. Es tu iglesia, Dios, y tú los amas. Porque a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Por tanto te prolongué mi misericordia, dice la palabra de Dios. ¿Te has sentido rechazado? ¿Te has sentido abandonado? ¿Te has desesperado? El Señor dice que hoy te ama. Y eres importante para Él, porque te compró a precio de sangre, entregando su vida en la cruz, tomando tu lugar. No solamente para darte gozo ni alegría, no solamente para darte esperanza de una vida eterna, sino que a través de la cruz del Calvario llevó toda enfermedad, llevó toda dolencia. Y hoy el Señor está aquí para ayudarte. Ábrele tu corazón a Él y dile: Señor, te necesito. Jesús, te necesito. Clámele a Él con todo tu corazón. Si no tienes ninguna necesidad, solamente dale la honra y la gloria a Él. Y dile: Dios, gracias por las bendiciones, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por mis pastores, gracias por la bendición de la salvación. Dispuesto estoy a escuchar. Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, muévete. Toca los corazones, Dios, toca los corazones, Jesús. Toca los corazones, Espíritu Santo. Quita toda vergüenza, Dios, toda apatía, Señor, toda frialdad, toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Llena los corazones de gozo, de alegría. Trae paz, Dios, trae paz a los corazones.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las dificultades. Porque cada instante, Dios, te necesitamos. Cada instante, Dios, te necesitamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, mi voz, mis manos En el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Dios, te damos la alabanza. Recibe tú la gloria, Dios. Oh, Espíritu de Dios. Quita todo dolor de espalda, Dios, dolor de rodillas, dolor de los huesos. Oh, Rabashiri Kantiri Bahari Kasharabasi. Todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús se va y trae sanidad, Dios, a los cuerpos. El Espíritu de Dios renueva las fuerzas, Dios, el que no tiene fuerzas para seguir adelante. Está aquí para correr. Renueva, Dios, las fuerzas. Está aquí Multiplica las para fuerzas, Dios. liberar. Da ánimos, Padre, levanta tus guiar. El Espíritu de Dios. Levanta está a tus aquí. hijos, Dios, levanta a tus hijos. El Espíritu de Oh, Espíritu de Dios, Dios, muévete en los corazones. Espíritu de Dios. Hermanos, yo voy a invitarlos. Si usted tiene familias que aún no han sido salvos, en este mes de la familia, que puede pasar a este lugar y decirle: Dios, necesito que ayudes a mis hijos, necesito que ayudes a mis padres, necesito que me ayudes en mi generación. Que comience a orar y comience a clamar y comience a decirle: Dios, quiero la salvación tuya en mi hogar, quiero la salvación tuya en mi familia. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, muévete, Dios. Atiende la oración de tus hijos, atiende la oración de tu iglesia. Oh, Espíritu Santo, todo dolor, Señor, toda angustia, todo cansancio, Dios, en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu de Dios, muévete, Señor. Muévete, Espíritu Santo, tú eres Dios, tú eres fiel, Jesús, tú eres el único, tú eres poderoso. Dios Eres poderoso,